Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de la arquitectura de las estrellas. Y hoy estoy súper contenta, pero súper contenta. Me acompaña Paula Calvino, colega, astróloga, alumna muy querida, porque además ella tiene una energía súper dulce y espectacular. Paula acompaña a emprendedores y a profesionales que quieran materializar su visión y diseñar una vida realmente que sea coherente con sus talentos y con sus capacidades, como les enseña a trabajar en alineación para que ellos puedan ampliar su mirada con respecto a todas las circunstancias de su vida, puedan planificar, teniendo en cuenta el momento vital en que se encuentran, pero ella además combina astrología con estrategia y además es un encanto de persona. Bienvenida, Paulo, a la arquitectura de las estrellas. Paulo, te dije Paulo, menos mal que yo no edito y la gente ya me conoce que yo no edito. Bienvenida. Gracias. Bueno, en clase cuando era pequeña me llamaban Laura, así que hemos mejorado. Encantada de estar aquí, Luisa. Además, me has guiado maravillosamente también como maestra. Para mí es un honor estar aquí. Gracias por la presentación, que ha sido muy mona, muy bonita. Y estoy ilusionadísima. Me apetece mucho que hablemos juntas. Ay, qué ilusión. Yo también tenía muchas ganas de que llegara este día. Y cuéntanos un poquito para la gente que recién te conoce, ¿cómo fue tu historia con la astrología? ¿Cómo llegó la astrología a ti? Porque la astrología llega a nosotros. Nosotros, por mucho que queramos, es como que no somos nosotros los que la buscamos a ella. Es como un gato, es como los gatos. Los Me gatos se te encanta. acercan a ti y son los que se adueñan de ti. Pues yo creo que algo similar pasa con la astrología. ¿Cómo fue tu historia de amor con la astrología? Bueno, me voy a quedar con ese símil que acabas de hacer porque me parece espectacular. Mira, yo, la verdad, estaba lejísimos de la astrología. Es decir, No me lo yo pasé creo. por un profundo proceso de crisis que seguro que a alguien más le suena, pasar por crisis y luego de repente iluminarse con algo que te cambia la vida. A mí me pasó, estaba en un periodo muy malo y me apunté a un máster de desarrollo personal en el que era como una especie de viaje de un año grupal, en el que cada fin de semana, compromiso total, em, te orientaban con una herramienta para conocerte mejor y para indagar y para reflexionar y para hacer también como clan con el grupo, ¿no? Claro, a mí me interesaba todo menos la astrología. Es decir, ese fin de No me lo semana, si creo. hubiera podido, me lo hubiera saltado. O sea, no me lo puedo creer. Yo era la delegada de clase, entonces me tocaba ir a todo, porque es que si no, no hubiera ido. Bendito sea el universo. Bendito sea. Va Entonces tejiendo, ¿no? aparecí allí y Robert Martínez, un astrólogo muy interesante, con una perspectiva bastante curiosa, me explotó la cabeza porque además tiene una capacidad lingüística brutal y eso a mí me enamora, entonces yo no pude parpadear en toda la clase. Y salí de allí diciendo, tengo que estudiar Bienvenida a la nueva esto. obsesión. Sí, salí de allí diciendo, tengo que estudiar esto porque no puede ser que sea real, que esto de verdad funcione, ¿cómo es posible? Wow. Y no pude parar hasta hoy. Eso fue en enero de 2019 y ya la obsesión absoluta. Estoy enamorada. Entraste en la espiral. Sí. Bienvenida, bienvenida al club de amantes de la astrología. Todos los que Ay, estamos gracias, aquí. de verdad que sí. Sí. Es algo que te atrapa y es un viaje maravilloso porque no se acaba. Tendré 99 años y seguiré estudiando. No sé, yo creo que es como una espiral sin fin que Mm, empieza muy profundo, tan profundo que tú no ves el inicio, termina muy lejano, muy lejano, tan lejano que tú no ves el fin y tú puedes enlazarte, esa es como mi visión un poco loca, ¿no? sí. Puedes como enlazarte en cualquier parte de la espiral. Siempre va a haber mucho de lo cual tú sientas que no has recorrido y mucho de lo cual tú sientas que quieres recorrer, porque la astrología es infinita. Es que además toca todas las áreas de la existencia, que esto es lo que a mí me enamoró profundamente, porque Ah. siempre me he considerado dispersa, que el astrólogo me dijo, no eres dispersa, eres multipotencial. Y eso me ayudó mucho. Exactamente, ¿ves? ¿Ves? Este fue uno de los impactos. Dije, anda, qué guay, desde este lugar se puede codificar la realidad con este lenguaje desde otra perspectiva, porque es arquetípico, qué guay. Y entonces, a partir de ahí me di cuenta de que podía conocerme a nivel espiritual, a nivel material, a nivel psicológico, podía conocer mis circunstancias mejor, mi entorno mejor. Dije, ostras, una única herramienta que abarque todo esto es un milagro. Así que ahí estoy. Qué lindo. Me encanta cómo lo explicas porque coincido contigo, realmente es un milagro.
Sí, sí, y es sí. maravillosa. Yo también me considero total y absolutamente enamorada de la astrología, súper fan de principio a fin. O sea, yo respiro astrología desde que me levanto hasta que me acuesto y a veces durmiendo. O sea, Y tú además diferentes astrologías y de forma muy profunda, que ya tiene mérito, ¿eh? Porque ya solo un lenguaje es como para darse años. O sea, que llevar varios a la ese es vez, mi Mercurio, astrología, Paula, que le encantan los lenguajes. me encanta. Mira, y cuéntanos qué es lo que más te gusta a ti de la práctica astrológica, de tu trabajo, de tu día a día, qué es lo que más disfrutas y por qué. Mm, disfruto mucho los aha moments. Igual Ah, que es lo que más me gusta a mí del conocimiento, es cuando alguien me explota la cabeza de alguna manera y me planta una semilla que no estaba ahí, por eso me encanta la astrología. Me gusta mucho cuando en sesión la persona hace lo mismo que hice yo cuando el astrólogo cambió solo una palabra y dijo, no eres dispersa, eres multipotencial. El ajá, ese momento de relajación corporal, en el que la persona dice, ahora me puedo dar permiso, que la persona se qué lindo. amplíe el campo de permiso gracias a la sesión. Eso para mí es lo más bonito, eso me fascina y me enamora. También me ocurre a mí misma cuando investigo acerca de mi carta, que es infinito, y creo que esa es la parte que más me gusta. Y además hay otra cosa, y es que la astrología me conecta todo el rato con que hay un orden. Y eso, yo tengo ascendente Virgo, me gusta mucho. Entonces, esta sensación de todo está ordenado, lo más grande, lo más pequeño, lo que parece caótico, pero todo está Eh, ordenado, aunque yo no sea capaz de verlo desde un ángulo superior, ¿no? Em, he llegado a tener momentos con la astrología en las que he dicho, ¿cómo es posible que esto también aparezca ahí? ¿Cómo puede ser? Pues ese tipo de despertares me gusta mucho vivirlos y me gusta cuando se dan de forma espontánea en una sesión. Qué lindo, me encanta, porque además realmente sí que hay un orden matemático como de una inteligencia superior, que Mm, incluso las personas que no crean en una inteligencia superior, por ejemplo, las personas que son como muy, muy científicas, muy racionales, cuando tú les explicas esto desde la parte puramente matemática, ujú. alucinan también y dicen, wow, pues sí como que sí tiene sentido, ¿no? Total. De hecho, por eso a mí también me gustan mucho las historias, como por ejemplo el científico que se puso a investigar el genoma humano, que era un ateo convencido y cuando acabó su proyecto se hizo creyente. Me gustan mucho estos viajes porque, por ejemplo, el otro día escuchaba, no me acuerdo quién, un escritor que ha estado investigando esto y dice que el 90% de los científicos conectados con la matemática o la física se consideran creyentes. Es decir, me gusta mucho la unión de la parte metafísica, arquetipal, incluso del inconsciente colectivo, con una parte matemática, analítica o técnica, y eso también lo aúna la astrología. Entonces, esa unión de ciencia y espiritualidad, profundidad, filosofía, me parece lo más. Así que esto también me toca mucho. No, y además justamente eso que acabas de mencionar se relaciona con lo que vamos a hablar hoy, porque Ujú, claro, vamos a empezar por lo básico, o sea, aquí en sí, astrología, cuando nosotros hablamos de las conjunciones de Júpiter a Saturno, se consideran hitos muy importantes, ujú, porque claro, estos dos planetas, cuando hablamos de los 7 planetas principales, antes de que se descubrieran los transpersonales, eran estos, que eran los que estaban, digamos que a la vista del ojo, ¿no? ujú. Entonces, cuéntanos un poquito, porque justamente esa descripción que acabas de dar tiene que ver con esto que estamos hablando hoy en este episodio. ¿Qué 100%. simbolizan Júpiter y Saturno? ¿Qué simbolizan ellos dos cuando se encuentran y cómo impactan en nuestras vidas? Wow, qué bien hilado, porque totalmente estábamos hablando de ellos ya. Ujú. Pues claro, tirando de Abu Mashar, un astrónomo y astrólogo muy prominente, claro, él decía que eran como los eventos a nivel social más importantes, porque generaban cambios políticos, económicos, filosóficos, culturales. Entonces, claro, cuando estos dos se unen en el cielo, están abriendo un ciclo de 20 años en el que la estructura social de alguna manera cambia. Y también nuestra cosmovisión, nuestra filosofía de vida, la ciencia, la religión, las normativas. Es decir, todo esto de alguna manera pasa a un siguiente ciclo. Aunque son ciclos de 20 años, el ciclo grande, digamos, es de 240, que ahora lo veremos, que Ahora lo genera veremos. cambios en los elementos. Y me parece muy interesante porque, claro, acabamos de pasar una conjunción precisamente que inicia un ciclo de 240 años en 2020
y se ha hablado mucho de esto, pero a mí me gusta como mirar en retrospectiva, que esto lo hacemos un montón los astrólogos, ¿no? ¿Qué conexión tiene esto con otras épocas que hemos vivido antes y qué cambios se pueden esperar? Entonces me apasiona el tema. Qué lindo, porque además justamente eran una de las cosas que yo quería como repasar contigo, porque estas conjunciones de Júpiter y Saturno siempre han coincidido, como tú bien lo dices, como, con momentos como, o sea, como momentos muy claves y muy importantes en la historia del mundo, desde que el mundo es mundo. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás, la última que tuvimos fue en el famoso 2020. En el Total, famoso 2020, momentazo. que antes del 2020 jamás nadie se hubiera imaginado la transformación que hubo. Entonces, cuéntanos un poquito a nivel histórico, como que qué nos puede traer antes de la del 2020, cuáles fueron las anteriores y qué, más o menos como un resumen, igual la super pregunta complicada, 200.000 cosas. Vamos a Vámonos empezar en historia. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos para atrás. para atrás. Me Vamos para encanta. atrás. Yo para mí, el primer para atrás que yo haría es el tráiler que tuvimos. ¿Por qué? Porque hubo un tráiler. Es decir, Ajá. entramos en un periodo de aire en esta conjunción Júpiter-Saturno en 2020 que marca un periodo sociales de 240 años de mucho cambio con respecto a la anterior época que era de Tierra, pero entre 1981 y el año 2000 tuvimos ahí un tráiler del periodo de aire que se venía a partir de 2020 porque Júpiter y Saturno se unieron en Libra, que es un signo de aire. Ujú. Entonces, a mí lo que me parece interesante de esto es que justamente Internet se supone que se descubrió en 1983, es decir, un par de añitos después, y se popularizó en la década de los 90. Y claro, eso fue como el inicio de todo, del caldo de cultivo. Pero Tal cual. ahora es cuando esto va a alcanzar como su máxima expresión, ya está hiperpotenciado, hiperarraigado en nuestra sociedad, pero es como que va a alcanzar nuevos niveles, se decía la World Wide Web 3, o sea, es decir, O vamos a sea, entrar en un periodo en el que lo tecnológico va a estar ahí burbujeando y sobre todo va a acelerarse mucho. Ya, ya en ese periodo tuvimos ese pequeño atisbo de lo que venía, luego volvió un periodo de tierra y ahora ya estamos definitivamente en el de aire. Entonces, eso me parece súper interesante. y Además, además, mm, Paula, perdón que te interrumpa, si no pierdo el hilo, ¿ah? sí, 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 ¿Crees cuéntame. que el hecho de que esté Plutón ahora en Acuario va a intensificar aún más esto? Sí, por supuesto. Además, Jolín, qué potente que Plutón haya entrado y haya salido varias veces El sobre el puñetero, sí. grado. O sea, es que es heavy sobre el grado en el que se unieron Júpiter y Saturno. Es como, ¿qué más? ¿Qué más Sí, hace falta? Y de repente el resto de transpersonales también le hacen aspecto al grado cero de Acuario. Estupendo. Es como, estamos en un momento muy importante. si es un acelere para mí un acelere de las circunstancias y de los cambios, ¿no? Es como que de repente este año y el que viene ya vamos a empezar a detectar de forma muy potente de qué van los próximos 20 años, todo el periodo de Júpiter-Saturno más el periodo de Plutón, que también tarda lo suyo en pasar por Acuario. Entonces, esto me parece muy relevante y luego también conectando con periodos previos, Pepa Sanchís, una astróloga que me gusta un montón, hizo un estudio súper exhaustivo, muy interesante, en el que hablaba de otros periodos de aire que se habían dado antes. Y uno de Ok. ellos era el que se dio cuando estaban en pleno auge Plutón, Aristóteles, es decir, ella comprobó que en periodos de aire Wow. había una especie de renacimiento de todo lo que tenía que ver con lo filosófico, el conocimiento humano, la reflexión sobre de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y yo creo que la inteligencia artificial va a fomentar mucho esto, que de repente empecemos a preguntarnos a todos los niveles de realidad, desde la ciencia, desde la espiritualidad, la mística, la psicología, que es la conciencia, y que haya como novedades con respecto a estos conceptos. O así es como me gusta leerlo a mí, pero me parece muy interesante, ¿no? Que los periodos de aire estén tan conectados con avances con respecto a cómo reflexionamos sobre conceptos intangibles. Mira, ahora se me ha encendido como una bombilla en el cerebro y se me ha ido mi mente a la parte de la metafísica china, que claro, la Ah, qué bueno. metafísica china, no sé por qué he hecho esta relación, pero yo lo voy a decir.
Sí. Acuérdate que cuando nosotros tenemos las uniones entre un tronco y una rama, un tronco y una rama, un tronco y una rama, de repente ellos pasan X años y luego vuelven a cambiar. Cada 12 años se encuentran, en el caso tronco rama, y luego cada 64 o cada 60, ya no me acuerdo exactamente, se Ah, repite completo el original, 64. Se repite vale, completo, no, 60, los 60 ya sí. no me Se repite acuerdo. completo el primero. Entonces aquí funcionaría algo más o menos parecido, ¿no? O sea que obviamente estamos hablando de 240, no estamos hablando de 60, pero es como que hacen la conjunción en un elemento, luego puede ser que hagan la conjunción en otro elemento, luego cada 20 Ujú. años lo pueden hacer en uno, y luego cada 240 es que hacen esa vuelta completa sobre el primer elemento, por ejemplo, como en el caso ahora del aire. Total. Y luego Abu Masar también hablaba del ciclo de 940 años, si no me equivoco, que es cuando pasaban por Aries, ¿no? Cuando se habían dado ya toda la vuelta al zodíaco, que también era como un ciclo Exactamente. muy, muy potente. El super reset. Total, 100%. Que de Aries vamos a tener también lo suyo, ¿eh? En Sí, los próximos sí, años. el año que viene sobre todo, bueno, el año que viene nos va a durar una temporadita, pero ya hablaremos de eso. Igual hacemos un episodio contigo cuando estés en Bali, porque se nos va a Bali, Me para voy. hablar de los planetas ahora que entran, cambian de signo y entran al cero de Aries. Y Y ahí eso estaré yo muy neptuniana. O sea que sí, para bueno, hablar de nos va a ir Neptuno en perfecto para hablar de Aries. Neptuno en Aries. Qué bueno. Nos va a ir Em, perfecto. y Echamos más para atrás. Sí, retrospectiva. Esto es este periodo de Aristóteles y de Platón es antes de Cristo, es hace un montón de tiempo. Luego tirando un poquito más hacia adelante, otro periodo de aire interesante fue de 1186 a 1405, que ahí fue cuando se dio la peste negra. Y claro, esto cambió Imagínate. todo el paradigma del feudalismo en su momento, porque claro, de repente media Europa caput. Y lo que antes era mano de obra baratísima, por no decir casi esclava, no puede serlo más. Entonces, los señores feudales empiezan a darse cuenta de que tienen que empezar a pagar la mano de obra, ¿no? Y a Mm. buscarla activamente. Entonces, esto genera un cambio de paradigma social muy interesante también. Y esto me ha hecho pensar en algo que se ha estado hablando últimamente, sobre todo hay un autor, que a ver si lo tengo por aquí, sí, se llama Yanis Varoufakis. Es un autor, un economista que habla de tecnofeudalismo, que dice que ahora vamos a un periodo en el que esto se va a potenciar, es decir, que los que van a mandar sobre el mundo son las grandes tecnológicas. Y claro, esto genera como un nuevo modelo social porque de repente, tanto los que prestamos atención a las aplicaciones como quienes crean contenido para las aplicaciones, estamos vendiendo nuestro tiempo y nuestra energía gratis. Entonces empieza a comentar esta persona que vamos a entrar en un proceso a nivel social en el que esto vamos a tener que revisarlo. Es decir, hasta qué punto esas grandes corporaciones tienen poder sobre los estados, sobre nuestra atención, porque claro, al final estamos en Wow. un periodo de aire que es intangible, lo intangible. Nos da Entonces, mucho que pensar, ¿ah? ¿mm? Nuestra atención va a ser moneda de cambio. Es que ya lo Entonces, es. esto es lo que él dice, ¿no? Que vamos a tener también que tomar conciencia de que en este nuevo modelo las reglas del juego cambian. Y también que en un tecnofeudalismo no puede haber democracia. ¿Por qué? Porque a través de las aplicaciones van a dirigir nuestra mentalidad, nuestras creencias, a quien votamos, a quien no. Entonces, de repente hay una libertad que perdemos sin darnos cuenta, ¿no? Mm. Entonces, Janis habla de todo esto y me gusta ese paralelismo con ese otro periodo de aire en el que acabó el feudalismo para dar paso a otra cosa. Y me preguntaba si hay ahí también una conexión y si de alguna manera podemos concienciarnos sobre esto y pensar en alternativas o en cómo podemos obtener una mayor libertad en nuestra vida. Me gusta mucho lo que mencionas porque además una de los elementos que se relaciona con la libertad es el aire también. Ajá.
Yo sé Buenísimo. que el regente clásico de Acuario es Saturno, pero el regente moderno es Urano. Y cuando una persona tiene mucho Acuario en su carta, uno de los valores principales de su vida es la libertad. Mm, Entonces, el aire también está relacionado con la libertad. Entonces, pero me encanta lo que dices porque realmente es como que para reflexionar el momento en el que estamos entrando ahora. mm, Porque sí, mucha tecnología, mucho pensamiento, pero también puede haber mucha dispersión, también puede haber mucha distracción, también hay 200.000, 300.000, 900, 500 estímulos. mm. Y entonces allí Saturno va a tener un rol Sí, muy. muy importante porque no es solamente querer expandir hasta el infinito nuestra mirada, nuestros conocimientos, y ahí el aire, por supuesto, ¡fua!, nos ayuda a ir mucho más allá. Pero Saturno nos va a ayudar a estar enfocados Mm. y a Y yo no perder supongo que el habrá norte muchas normativas nuevas también también, que también serán sobre, necesarias. claro, sobre el contenido que se genera, las metodologías que también se aplican en estas aplicaciones para absorber la atención de los usuarios. Me imagino que también se ejercerá como nuevos límites sobre esta área, ¿no? Que es tan etérea hasta ahora. Esto Wow, me o sea, parece es que interesante. es muy interesante y creo que me va a dejar ahí como preocupada pensando por una temporada. Dando vueltas. Ahí te lo he traspasado. Yo cuando estaba investigando esto me quedé como un poco inquieta y dije, ahora se lo traspaso a Luisa, que ella Sí, ahora también lo me comparta has pasado conmigo. el testigo y de verdad que, wow, escuchando todo esto es como para uno preocuparse un poco. Sí, yo la buena noticia es que pienso que también vamos a fomentar mucho más, o va a ser muy necesario, desarrollar mucho el sentido crítico. Mm, Precisamente Bueno, porque Saturno tiene que ver con eso también. claro, y estamos en un periodo en el que hay tantas opciones y ahora cuando Urano pase a Géminis, 1500 aplicaciones nuevas, bueno, eso ya va a serlo. Sí, Toma ya, grande. vamos a empezar, no nos preocupemos, ¿ah? No, todos tranquilos. Entonces, claro, Es es como multipotencialidad al máximo. al máximo y el multitasking, las personas que tengan mucho aire en carta se le van a pasar pipa, pero claro, la cosa es cómo yo me pongo límites a mí porque me beneficia en mi relación con este nuevo paradigma y cómo yo también filtro toda esa información, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos también entrenarnos mucho y adquirir nuevas habilidades en relación a cómo yo quiero detectar qué información es verídica, cuál no, porque también con la inteligencia artificial, hasta los vídeos, hasta la voz, todo, de repente va a entrar en un mundo que no se sabe si es verídico, si es falso. Entonces, creo que esto también puede activar desde un buen lugar nuestra capacidad para filtrar, con suerte. Y, y como también la parte como de raciocinio y de coherencia de las elecciones y las decisiones que tomamos. O sea, como que Total. tenemos que estar muy aterrizados para Ujú. que ese aire no nos lleve volando. Exacto, totalmente, 100%, 100%. Wow. Em, Esto es interesante. Luego, en comparación con periodos de tierra, claro, el foco a nivel social es muy distinto, ¿no? Digamos que en periodos de tierra, por ejemplo, de 1802 a 2020. em, este periodo de tierra es un auge de todo lo que tiene que ver con la capacidad productiva a nivel social, ¿no? Y con el capitalismo y con la propiedad privada. Pero también es un momento en el que los descubrimientos más orientados a la ciencia y demás precisamente van del cambio de las leyes de la física. Se descubre o se, digamos, de forma científica se Se acepta demuestra. la existencia del átomo, Mm, sale la teoría de la relatividad. Entonces es un periodo también en el que se transforma cómo vemos lo físico, la materia, lo tangible, em, en comparación con periodos de aire, que los periodos de aire de alguna manera son más esto, más existencialistas, más filosóficos. Entonces esto también me parece muy relevante, como la comparación, y luego a mí me suele venir mucho a la cabeza cuando pienso entre periodos de aire versus periodos de tierra, eh, lo que pasa con las nuevas generaciones cuando van a encontrar o a buscar trabajo. Es decir, que la gente ok. joven a día de hoy va a un trabajo y pregunta, oye, ¿qué beneficios sociales tengo aquí? ¿Hay buen ambiente?
puedo aprender, me puedo desarrollar, tengo libertad de elección y hace 50 años a nadie se le ocurría preguntar A esto en un nadie. entorno laboral, ¿no? Era cuánto gano y si voy a poder estar aquí 20 años, pues mejor. Entonces es como un cambio de paradigma que en el fondo ya estamos experimentando todos. Ya, y hace poco leí, ahora que sacas esto a colación, me llama la atención que hace poco leí que hablaban justamente sobre este tema de que la generación de ahora, de los como contemporáneos más o menos como de tu edad, em, en un trabajo, ya no se aguantan un trabajo que no les llena o les hace feliz, como quizás Mm. la generación de la mía, por ejemplo, quizás por la búsqueda de la seguridad o por la crianza o por lo... Bueno, éramos otra generación, obviamente, eso, esto está perfectamente dividido. Y hoy en Total. día, esto fue a raíz de una conversación con una amiga mía que me dice que su hija, digo, no, mamá, yo voy a renunciar y me voy a Bali justamente. Me encanta, nos Sí, encontramos allí. y la chica renunció y se fue y está feliz y no pasa nada. Ujú. No como uno en esa época que, ay, que aquel agobio y ahora qué voy a hacer con mi vida y entonces ahora, ay, aire, por No, favor, ¿no? total. Entrenados Como, para la incertidumbre. pero eso no está mal, Está perfecto. está Sí, perfecto porque hoy en día tenemos que aprender a navegar desde allí. total. Yo creo que si hay algo en lo que nos podemos entrenar que sea efectivo en este periodo es la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptación. Es decir, ¿cómo puedo en este nuevo contexto obtener herramientas nuevas y qué puedo hacer yo con las herramientas que tengo, ¿no? Y trabajar en esa adaptabilidad, Mm, en de alguna manera no rigidizarnos. Esto también va a haber una llamada fuerte a nivel de precisamente de empleo, yo creo, hacia el emprendimiento, porque de alguna forma todos vamos a querer orientarnos hacia un estilo de vida que nos dé más opciones y hacia un estilo de vida que precisamente conecte con este valor de la libertad. Y aunque desde ese lugar también uno puede caer en hacerse esclavo de uno mismo y de su propia libertad y acabar trabajando 25 horas al día. sobre todo cuando te eh, gusta mucho lo que haces. Ay, no miro a nadie. exacto. Creo que No he miramos a dicho nadie. esto para algo. A mí me pasa. Entonces, aunque puede pasar, sí que es cierto que lo que hay en el trasfondo es como yo decido, ¿no? Yo tengo la capacidad de definir mis horarios, el foco cuando lo pongo, de qué manera, desde dónde trabajo, el hecho de que haya movilidad geográfica me parece súper interesante. Además, estamos hablando mucho de Bali y claro, Abu Mashar y los antiguos también decían que a nivel de astrología mundial, los periodos de aire se correspondían con Oriente y los de tierra con Occidente. Entonces, que los periodos de aire generan como una basculación del poder hacia Oriente. Entonces, tiende a ser una parte del planeta que es como la que maneja más el mercado en ese periodo o la que de alguna manera genera como este contagio cultural, como que el modelo deja de ser el occidental. ¿Sí? Entonces, mira, los que nos vamos para Bali, igual es que algo nos estamos oliendo y estamos Exactamente, yendo para no, allá. me encanta eso que dices porque wow, la filosofía oriental también nos trae muchas cosas que la occidental están negadas y Mm, nos traen unos despertares diferentes y nos traen otro tipo como de conciencias que también está bien que podamos integrarlas ahora, porque ha sido mucho desde la parte, no sé, más desde Occidente, capitalista, mental. Yo sé que el mm, aire tiene que ver con la mente, pero no me refiero a esa parte, sino a la parte como de mm, poca apertura al espíritu, a la conciencia, a la iluminación, que esto desde mm. hace siglos se maneja en Oriente, pero siglos, no es nada nuevo allí. Entonces me parece muy lindo que ahora se incline un poquito la balanza hacia allí, porque quizás es una manera de equilibrar las cosas a nivel mundano también. Total. Y de hecho, como que el aire tiende a unificar, no a separar. Em, y me parece interesante incluso lo que estoy percibiendo, que creo que el cambio del eje nodal a Piscis Virgo también va a Ujú, tener mucho que decir sobre esto, pero en el mundo de la salud percibo mucho esta cosa nueva, este olor nuevo de
cada vez más médicos, más personas dedicadas desde la ciencia al ámbito del cuidado físico y mental, viendo al ser humano como algo Claro, como un todo. multidimensional. Es decir, Ujú. el otro día escuchaba en un podcast que me encantó a un médico que era un médico al uso y su hermana enfermó de cáncer. Y su hermana le empezó a decir, oye, léete este libro que habla sobre las emociones, la relación con el cáncer. Y él decía, mira, no me líes, Sí, esto al no es principio al ciencia, principio no, se como esto niegan no un me poquito, luego interesa. van abriendo. Total. Y de repente su hermana le dijo, mira, ¿qué pierdes? Si además es algo que me está afectando y tú me quieres. Entonces él dijo, bueno, es verdad que es que pierdo con esto, ¿no? Claro. Entonces empezó a leer los libros y le explotó la cabeza. Y entonces decidió estudiar medicina funcional, que es un ámbito de la medicina orientado a estudiar el origen de las enfermedades, pero aquí en Occidente. Que Anda. es mucho más raro esto que en Oriente, por ejemplo, que se tiene muy Claro, en cuenta, ¿no? claro. Entonces, empezó a darse cuenta de que para que haya salud integral, las hormonas son importantes, pero también son importantes los tóxicos a los que estás expuesto y Ujú. los traumas que tienes, es decir, que tus emociones inflaman, ¿no? Y me pareció tan bonito escucharlo porque me di cuenta de que quizás esto, desde este periodo de aire, también va a tener mucha más cabida, en vernos como algo que está multiconectado, que mi piel tiene que ver con mi hígado, pero mis emociones tienen que ver con mi inflamación, este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que también vamos hacia ahí. Eso me encanta, definitivamente. O sea, me gusta mucho porque creo que ya estamos tardando en empezar a ver esa multidimensionalidad que Mm, somos y que va a llegar un momento en que no lo vamos a poder dejar de ver porque va a estar total y absolutamente tangible en todas las áreas. total. Esto a mí, no sé, yo estoy como con curiosidad, o sea, yo lo que quiero es experimentar. ¿Qué se abre en los próximos 2 años, 25 y 26, que tienen configuraciones astrológicas Ujú. súper interesantes? Y desde ahí preguntarme, vale, pues ¿cómo quiero yo vivir en este mundo que se me abre ahora a nivel colectivo, ¿no? ¿Dónde encajo yo? ¿Con mis valores, con mi forma de percibir la vida? ¿Y cómo puedo aprender de estas nuevas generaciones que ya vienen con otro chip? Totalmente. Con otra mentalidad, con menos rigidez a todos los niveles, todo es líquido, todo es moldeable, todo es posible. Entonces, no sé, yo estoy como con ese sabor de curiosidad y de ganas de explorarlo. No sé cómo lo vives tú. No, no, o sea, con muchas ganas también y muchísima curiosidad. Yo estoy conscientemente, pero claro, yo tengo el sol en Capricornio. Mm, Entonces, yo a veces me doy cuenta de que tengo que trabajar la estructura y ser más fluida. Entonces estoy como, claro, pero mi luna está en agua, entonces estoy como que en medio de esas dos direcciones, ¿no? Y mm, conscientemente estoy tratando de irme hacia allí. Obvio que generacionalmente yo pertenezco a la anterior. claro, total. Pero bueno, no es imposible, ¿ah? No es Claro que imposible. no. No es imposible, ahí vamos. ¿Y Yo cómo no tengo crees nada de tú? aire en mi carta, ¿Tú cero no de tienes aire en elemento tu aire. carta? Mm, Pero yo digo, oye, chica, malo será, esto es aprender, por lo menos eres mercurial, tienes la mente abierta y esto te va a exactamente. ayudar a adaptarte. Así que, no sé, siento que es esto un cambio de paradigma a muy largo plazo. La mayoría de los que estamos aquí no vamos a ver este ciclo completado ni de broma, bueno, todos. A no ser, bueno, hay alguno por ahí que está ya con el tema de la inmortalidad, que este también va a ser seguramente otro tema candente en este periodo. Pero la mayoría, pues no vamos a verlo, ¿no? Pero sí que vamos a poder atisbar hacia dónde va este nuevo modelo social. Y una de las cosas que también me parece interesante cuando estoy investigando sobre esto es que me gustaría saber qué personalidades son las que van a marcar el futuro, porque estuve como tirando de histórico y viendo diferentes Interesante. periodos de aire y de tierra en las conjunciones Júpiter-Saturno y viendo cuáles habían sido como los referentes de esos periodos. Y también haciendo conexiones de su carta natal con la carta de la conjunción Júpiter-Saturno que iniciaba el ciclo. Y me di cuenta de que había conexiones muy significativas. Por ejemplo, Barack Obama tiene con la conjunción de su época, tiene conexiones de la conjunción Júpiter-Saturno con su nodo norte. Y esto lo he visto en varios Muy casos. Por ejemplo, significativo, sí. súper potente. Albert Einstein tiene el medio cielo
en conjunción exacta al nodo norte en Piscis de su conjunción Júpiter-Saturno de su época. Se me han parado los pelos, o sea, Entonces, escalofríos me dio. sí, me llama la atención. Los nodos suelen estar implicados en personajes relevantes por épocas con el mapa de las conjunciones Júpiter-Saturno. Entonces, viendo la de 2020, decía, ostras, seguramente acabaremos teniendo algún personaje por ahí súper relevante que tenga algo significativo en el cero de Acuario. Sí, hay que investigar. Hay que Sí, ahora investigar. ya me estás encendiendo aquí, creando una necesidad de ponerme a buscar mi mercurio. Le has dado alimento a mi mercurio ahora. Digo, uy, 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 qué peligro. Esto Mira, es lo bueno de la Pau, astrología, ¿eh? Que eso da es lo para bueno de la investigar. astrología. Exacto, que nos abre como un rabbit hole y por ahí me voy a tirar por ese tobogán. Ay, qué bueno. Tal Sí, yo también cual. voy a seguir investigando esto porque me fascina. Y por ejemplo, en cuanto a lo más práctico y tangible para la gente normal como tú y como yo, ¿qué, cómo podemos utilizar esas energías de Júpiter y Saturno en nuestro día a día para tomar mejores decisiones? Sobre Wow. todo decisiones profesionales. Personales también, sí, las dos. Profesionales y personales, ¿no? Claro, a mí lo que me parece interesante de estos dos, de este par, Te es paro. el principio de la expansión y de la contracción. Y yo creo que nos ayudan mucho solo si entendemos. De hecho, yo me acuerdo perfectamente de uno de mis profesores de astrología cuando empecé, que nos dijo, mira, simplemente si entendéis los ciclos de Júpiter y de Saturno podéis hacer astrología de salón, que le llamaba él, que es como intentar entender el ciclo en el que está la persona, ¿no? Y me pareció muy interesante, porque claro, por ejemplo, en el ámbito profesional. Eh, yo tengo bastantes consultas en las que la persona está en un periodo de frustración, de limitación, que me esfuerzo mucho y las cosas no funcionan. Claro, te pones a mirar y es que está en un periodo saturnino, en el que Saturno le está haciendo tensiones a su carta natal, muchas veces a ámbitos relacionados con lo laboral, que por eso me consultan. Y para mí es muy importante que el consultante, la persona entienda, bueno, es que estoy en esta fase y la puedo aprovechar para otras cosas, pero si Sí, pongo mucha resistencia, yo no puedo luchar contra esa energía. Lo que tengo que hacer es usarla bien. Entonces, a lo mejor es un periodo en el que precisamente te viene bien pararte, definir qué está funcionando, qué no está funcionando, qué puedo perfeccionar, cómo me puedo cuidar mejor dentro de este periodo, qué no he tenido en cuenta, que ahora puedo tener en cuenta gracias a este momento de límite que estoy viviendo. Me acuerdo mucho de una persona cercana que en un periodo de Saturno pasándole por la Luna y su Luna tenía que ver con el ámbito profesional. Era una amiga, no un consultante. ¿Eh? Me acuerdo que me dijo, tuvo una revelación. Estoy muy cansada, típico de esta configuración también, muy cansada y me he dado cuenta de que llevo muchos años trabajando en entornos profesionales en los que no me valoran y cobrando muy poco. Y como me he cansado, voy a pararlo todo, voy a tirar de ahorros durante un año y voy a utilizar este año para encerrarme a acabar mi carrera, que la dejé hace 10 años y solo me quedaba un curso para finalizar la universidad de enfermería, ¿no? De la carrera. Se encerró una persona súper social, Géminis por ahí, y tal, o sea, le costó lo más grande, lo pasó mal, ¿eh? Tirando de ahorros con muy poquitos y estudiando encerrada. Más periodo saturnino y cuando terminó, se presentó a exámenes, aprobó a la primera y le cayó del cielo a los 2 días el mejor trabajo que había tenido en su vida. Justo cuando Wow, Saturno ya se estaba yendo. Entonces, entender cómo se pueden utilizar estos ciclos es muy inteligente, porque luego traen su resultado, sobre todo cuando totalmente. se trata de periodos saturninos, ¿no? Me gustó mucho escucharle a un astrólogo, ahora no me acuerdo quién, decir que el verdadero Papá Noel del zodíaco y de la astrología era Saturno. Em, También lo creo. es buenísimo esto, porque a Júpiter se le tiene ahí como en Ujú. una elevación, ¿no? Como que parece que es el gran bendito. Y le decía, no es Saturno, porque a ti qué te decían, si te portas bien te traeré regalos, ¿no? Y te los trae. Pues Y esto te es los traes, Saturno. sí. Justamente en una clase que hice hace poco, em, la profesora comentaba algo parecido a esto. Y tal cual, o sea, Saturno, cuando nosotros entendemos nuestro Saturno y cómo nosotros nos manejamos en los ciclos Saturno,
es cuando nos damos cuenta de cómo enfrentamos la vida en todos Mm, los ámbitos, porque no puede haber expansión si no hay contracción. Es imposible, es ciclo de vida, es yin y yang. total, 100%, 100%. Y además, ahora profundizando en la astrología alquímica, es el, claro, es el plomo que necesitas para acceder al oro, al Exactamente, sol, ¿no? exactamente. Entonces, Saturno es el plomo, tal cual. tienes que pasar por ese proceso alquímico, porque si no, no hay transformación verdadera, anclada de verdad en tu cuerpo físico, en tu conciencia celular. Tienes que pasar por la experiencia, ¿no? Y además cada uno, como lo tenemos en un lugar de la carta, va con resonancia a ciertas Ujú. experiencias concretas, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de que me voy a Bali, tengo a Saturno en Sagitario. Y cada vez que voy a hacer un viaje largo, tengo muchos miedos. O sea, Claro, Saturno previo tiene al que ver con los viaje miedos también, sí. lo pasó muy mal. Saturno tiene que ver con esto, claro, exactamente, ¿no? Como los miedos, las limitaciones también interiores y lo paso mal, pero siempre me ocurre lo mismo. Hago el viaje y doy gracias a la vida porque de repente ha sido el mejor regalo que me he podido dar. Qué Pero tengo bien. que traspasar ese muro siempre, me toca. Sí, sí, es como una especie de peaje que necesitamos traspasar. Sí, a partir de allí está el crecimiento. Es como la frase esta típica o cliché que dice, ay, la magia está fuera de la zona de confort. Tal cual. Total, O sea, el 100%. que tiene, digamos que la llave de esa goma elástica para estirarla es Saturno. Exacto. Es que es importante que lo integremos y que lo veamos con buenos ojos, teniendo en cuenta que es cierto que nos pone a prueba y Tal que no cual, siempre nos va a gustar pasar por ahí. Es como un rito iniciático casi, lo que te propone. tal cual. Y es importante vivirlo con cierta confianza. Sí, yo creo que lo bueno que tiene la astrología también, entre mil cosas, es que te ayuda a ponerle nombre a ciertos momentos de tu vida y a poder ubicarlo desde un lugar de menor lucha y precisamente entender qué herramientas te está aportando y cómo lo puedes usar mejor. Entonces, esto me encanta. Y luego, con Júpiter, hay esta cosa de que es el gran benéfico, sobre todo para las cartas diurnas. Entonces, claro, se le tiene mucho cariñito, pero en realidad Júpiter también expande todo lo que toca y puede expandir ciertas cositas que a lo mejor no te gustan desde la limitación de la mente humana. Pues, por ejemplo, de repente un periodo en el que gasto más o adquiero más Mm. deudas. Esto yo también lo he visto mucho con Júpiter pasando por el eje 2,8. Entonces, todo es relativo, que esto es lo interesante. Entender que Todo, la sí. expansión no siempre es un regalo divino según nuestra percepción humana, pero que tiene su lugar y que a veces sí es un regalo divino, porque sea como sea, te impulsa, te dice, ahí hay un horizonte hacia el que puedes caminar. Y esto es algo que me encanta de Júpiter. Es como generar ese momentum, ese movimiento, ¿no? A mí Júpiter, yo lo conecto mucho con un poema de Cavafis que se llama Ítaca, que es precioso y que al final del poema habla de qué son las Ítacas, ¿no? Y al final del poema dice que cuando la persona llega a Ítaca se da cuenta de que el camino eran las Ítacas, Ah, no qué la lindo, isla. sí. Entonces, para mí Júpiter es eso y también le tengo bastante amorcete. Yo lo tengo en la casa 8, así que Yo tampoco es que lo también. tenga. ¿Tú también? Yo también lo tengo en la casa 8. Esto lo veo mucho en astrólogos, ¿eh? También. ¿Ah, sí? Sí, 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 Júpiter en la 9 mucho y en la 8 también lo veo mucho. Entonces, bueno, Júpiter te da recursos, también te anima a continuar caminando, te trae expansión en ciertas áreas, bendiciones según donde lo tengas, pero a mí me gusta en combinación con Saturno. A mí me gusta entendiendo que todo es un juego de equilibrios. Em, Exacto. tengo una amiga súper jupiterina que vive la vida desde un exceso constante. Y todo siempre es posible y todo es muy grande y luego eso genera también caerse del guindo muchas Te puedes veces. llevar unos golpes inesperados también, porque es como que inflamos el globo, inflamos el globo, inflamos el globo, y llega un momento que esto se peta. Total,
Total. Y de repente, pues eso, se encuentra con Saturno, con la limitación y dice, uy, ¿esto qué es? Me es totalmente ajeno. ¿Cómo puede ser? Si yo estaba volando en mi nube de posibilidades y en todo lo que quería conquistar y en este movimiento infinito de energía que me mueve hacia adelante. Entonces, tanto una cosa como la otra, muy saturnina yo, con moderación, entendiendo cómo podemos utilizar las dos energías para nuestro desarrollo, porque al final es un principio de la naturaleza, la expansión y la contracción. Y si entendemos nuestra vida como una respiración constante, podemos aprovechar los dos ciclos, ¿no? Me encanta. ¿Cuáles son tus Big Three? Solo una y Mis... ascendente. Ah, sí, claro. Mm, Yo tengo ascendente Virgo, en últimos grados de Virgo, el ascendente, y luego tengo Mercurio, el regente, que siempre lo digo también, en Cáncer, la luna en Escorpio y el sol en Yo Leo. también. ¿Tienes la luna en Escorpio Sí, tú? yo también tengo la luna en Escorpio. Ay, no lo sabía, Luisa. Sí. Y Ay, ascendente en Aries. ostras. Wow. También tienes combinación. Ah, bueno, no, luego tienes el sol en Capri. Te iba a decir, yo tengo mucha combinación fuego-agua. Tú también tienes tierra por ahí. Yo tengo tierra y agua y tengo el sol en 9, que amo mi sol en 9, lo amo mi sol Hombre, en como 9. O sea, para yo no. amo la casa 9. O sea, total y absolutamente jupiteriana esta casa. em, y sí que es cierto que yo intento, dentro de lo capricorniana que puedo ser para muchos ámbitos, siempre intento mirarlo todo desde la positividad, Qué desde la bueno. realidad de lo positivo, pero desde la realidad, o sea, como que no voy a ver todo negro cuando puedo tener una esperanza con las cosas y ser positiva. Entonces, bueno, a mí yo tengo como un poquito esa combinación. Pero es muy interesante, ¿eh? Tener un sol en Capri en casa 9, porque justamente es como esta Sí, es la unión de combinación los dos Júpiter-Saturno. principios. Es, es muy guay, ¿eh? Me gusta mucho. Porque además también tiene tanto sentido cómo abordas tú la astrología. Es como diferentes conocimientos desde diferentes ámbitos de la astrología y tal, pero todo muy estructurado, con una metodología muy clara. O sea, eres una persona que combina muy bien ese sol en Capricornio en casa 9. Qué chulada, ¿eh? Mira que me gusta a mí la casa 9, me encanta. A mí me ¿Sabes dónde encanta. también me encuentro muchísimo? Personas que tienen capacidades mediúmnicas y conexión con lo divino, con lo intangible de alguna manera, con mucha energía en casa 9. Me encanta, me Entonces, encanta. me resulta una casa súper interesante, me Súper encanta. interesante. Cuéntanos, Paula, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere trabajar contigo, le ha encantado su energía, quiere saber más de ti? ¿Dónde te encuentran? Pues yo soy Paula Calviño y mi Instagram es paula.calvino, con V y con N de Navarra. Y también en astrologiaestratégica.com me pueden encontrar. Así que si hay cualquier dudita, cualquier pregunta, me lo decís, que contesto súper encantada para sesiones, em, y para cualquier tipo de consulta que os haya surgido sobre esto que estáis escuchando aquí. Yo feliz, me gusta mucho hablar de astro. Así que quien me dé la oportunidad, yo encantada. Y cuéntanos qué sorpresa tienes para las personas que han escuchado este episodio. Ya los tengo mal acostumbrados que siempre dicen, Siempre hay algo. a ver qué regalito nos trae este invitado, esta invitada. Cuéntanos a ver. Súper. Porque Pues además es el aviso, spoiler, súper regalo, espectacular. qué guay, gracias Luisa. Pues cualquier persona que haga una sesión astrológica conmigo tendrá de regalo una masterclass de 1 hora y media grabada que se llama Portales. Lo llamé así porque para mí los ciclos son como portales a otras nuevas realidades, ¿no? Y te explico los diferentes ciclos astrológicos que experimentarás a lo largo de tu vida. Así que si te interesa, esa masterclass de 1 hora y media también estaría incluida. Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias, Paula, y además a todos los oyentes de la Arquitectura de las Estrellas por supuesto, por acompañarnos en este episodio tan interesante. Espero que la conversación con Paula les haya inspirado para observar el cielo con nuevos ojos, reflexionar sobre todo sobre cómo estos grandes ciclos astrológicos nos conectan con nuestra propia historia y la historia de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo episodio. Paula, muchísimas gracias por venir. Esta es tu casa. Te mando un abrazo gigante, buen viaje y nos vemos prontito en la secuela. Un beso. Muchísimas gracias, Luisa. De verdad, gracias a todas. Chao.